Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Pues aprovechando de que ando haciendo limpieza, miren, jaulas limpias. Cuesta trabajo, sí, es cansado también amigos. Por ahí para los que dicen que hacemos dinero de los canarios, si ustedes supieran todo el trabajo que se pone día a día en la cría de canarios, diario darles alimento, cambiar agua, lavar charolas, limpiarles jaula. Entonces el alimento cuesta, medicamentos cuestan, no simplemente es de que, ay, mira, ya me dieron y los voy a vender y me voy a hacer rico. Qué bueno fuera amigos, pero aún así, pues no, déjenme les digo que esto no es así. Uno cuida más a sus canarios, de hecho, uno a veces avienta problemas con la familia, con la pareja, porque invierte en las aves más de la cuenta. Hay aves que te valen caras, por poner un ejemplo, de 1200 a 1600. Entonces, es un gasto que tú estás quitando de tu casa, de tu hogar, para darte el gusto de criar canarios, ¿vale? No simplemente es el hecho de hacer las cosas y vender, porque no es así, amigos. La gente piensa más la que no sabe. Hay veces que uno habla por ignorancia, pero pues no está de más, amigos, ponerse un poquito a investigar, a leer, y ahí se darán cuenta que pues tener un aviario cuesta. Pero este no es el sentido del video, amigos. Yo quería invitarlos a que ahorita miren, acabo de limpiar y vean, no dura. Entonces, esto es muy importante, la limpieza. Ahorita que ya algunos pájaros están terminando de mudar, sí es importante, de mudar, perdón, de criar. Es importante que ustedes laven y desinfecten jaulas para evitar enfermedades como lo es la salmonela, la E. coli, la tricomoniasis. La trico ahorita, amigos, va a pegar con todo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? A ver, les voy a decir el por qué. Porque en las jaulas hay más sobrepoblación de pichones, por ejemplo, ven más, hay más suciedad y no falta el ave que llegue, se pose en las jaulas y contamina a los otros, o simplemente tú adquiriste un canario enfermo de otro aviario y entonces la tricomonas ahorita en tiempo de muda es cuando más ataca, ¿vale? También la otra enfermedad que ataca mucho en temporada de muda y a fines de cría es la coccidia. Cuidado con sus pichones, amigos, porque hay gente que los amontona literal en una sola jaula, avienta 10 y la suciedad está bien fuerte. Entonces la coccidia es así, no perdona, se te enferma uno y los 10 los vas a tener que poner en tratamiento. Miren, yo aquí ando lavando pisos, el piso también se lava, jaboncito, agua, cloro, jaulas, charolas. Ahora sí que todo tiene que ir limpio, limpio, amigos. Hay que ponerle empeño a esto, ¿vale? Por aquí también les iba a enseñar, aprovechando que estamos en el video, hay algunas hembras, amigos, que entran rezagadas, ¿vale? Aquí tiene 3 pollitos, uno no es de ella, es el, ahora sí que como dicen las abuelitas, el güerito que está al final, ese no es de ella. Se lo quité a otra hembra porque realmente es un pollo el que me sacó y las dos estaban echadas al mismo tiempo. Ahora sí que sacaron el mismo día y para aprovechar a la hembra pues le paso el pollito de esta a este, vale, así es como usamos las nodrizas también. Y esta hembra queda libre para la siguiente postura, no hay desgaste, tanto como el que si yo le dejo el pollo pues lo va a criar y se va a desgastar más embuchando y todo. Entonces de esta manera pues aprovecho a mi hembra de arriba, vale. Aquí están los demás pollos. Aquí está el ágata. ¿Se acuerdan que estaba mudando, amigos? Pues miren, así es como va quedando. Ya está mudando solamente las plumas del pecho, las cortas. Ya es más rápido, pero literal ya
pasó el peligro, ya está casi comenzando a cantar de nuevo. Y así es como van las ágatas también, miren. Aún no los pigmento, estos se pigmentan a los 45 días porque son rojo mosaico. Esa hembra, amigos, está empeñada en quedarse en la charola, pero no tiene nada. Entonces, ahora sí que puso, me parece que 3 huevos y no estaban buenos. También puede pasar que no le saque por los pollos, pero en sí, amigos, el video es más por la limpieza. Tienen que tener limpio el lugar de donde tienen sus aves para evitar las enfermedades. Otro punto que me comentaban ahí también en los videos. Me dicen que por qué sus hembras no sacan. Hay que tomar en cuenta, amigos, que las hembras no todas entran en la misma temporada. Si se fijan, yo aquí tengo una, dos, esta también entró tarde y esta de acá también entró tarde. Entonces, esa de ahí tiene un huevito, miren, se los muestro. Lo acabo de retirar, perdón si está sucio, pero ando limpiando, entonces todo vuela. Ahora sí que hay que darle limpieza bien, pero esta y esta son hembras que están entrando tarde. No quiere decir que todas las hembras sean iguales. Entonces hay hembras, amigos, que no crían tampoco. Ahí sí, tú puedes tener 10 parejas y con ellas no quiere decir que las 10 te van a criar. Te pueden criar 5, 6, 7, 8, pero no todas te van a criar y no todas te van a salir buenas para criar. Puede ser que esta no sepa alimentar a los pollos, a esta se le mueren, a esta los aplasta. Entonces hay que aprender también a seleccionar. Si esta temporada te fue mal con esa hembra, de ti depende si la sigues conservando o la retiras del aviario. Si esta salió muy buena para criar, pues la vas a, ahora sí que a dejar para la siguiente y vas a tomar los mejores pollos de esa hembra o las hembras que tú consideres que son mejores. De esta manera vas aumentando el número de hembras buenas en tu aviario, ¿vale? Y vas a tener mayor éxito en la siguiente temporada, porque cabe mencionar que no todas las hembras son buenas para criar. Muchos creen que por tener 10 parejas van a sacar 200 pollos, 300 pollos, y no es así, amigos. Hay hembras que si bien te sacan 1 o 2 en la temporada y ya no quieren. Por ahí estaba platicando con una amiga, no voy a decir nombre, pero ella tiene varias parejas y saben cuántos pollos sacó en la temporada. 1 o 2 pollitos. Solamente sacó 2 pollos. Y ella ya no se quiso arriesgar con sus hembras y mejor las va a preparar. Pero también está el caso de otra compañera que también tiene mosaicos, tampoco digo nombres, tiene varias parejas y literal le fue mal esta temporada, no crió. Entonces, en esto no es seguro, hay hembras que bien te dan, otras no te dan, unas no sacan nada, otras los aplastan. Entonces, amigos, hay que aprender a seleccionar. Si esta temporada te va mal, no quiere decir que la siguiente temporada te vaya mal. Tienes que tener una buena preparación con tus aves, no porque te fue mal te decepciones, al contrario, échale más ganas. Para la siguiente te apuesto que te va a ir mejor, ¿vale? Las hembras se preparan de una manera diferente que los machos. Lo vamos a ir haciendo ahora sí que sobre la marcha, amigos. Ahorita ya les mencioné de este canario que estaba mudando y el otro también está mudando, ese de ahí. Entonces ya les mencioné la alimentación, por ahí chequense el video de la muda. La hembra pensé que estaba mudando, pero no. Entonces tiene huevitos, pero la verdad los dos machos los tenía aquí y no sé si vayan a ser fértiles. No, ni los he checado, amigos. Ya cuando
es final de temporada casi, ya nos da más flojerita, le bajamos a la energía, pero pues tenemos que seguirle hasta que las hembras terminen sus posturas para separar, ¿vale? Entonces, hay que echarle ganas, amigos, no se decepcionen, que no a ustedes nada más les fue mal, sino a todos. Yo en especial es una temporada regular para mí porque no me fue ni bien ni muy mal. Que si lo ponemos en contexto podría decirles que sí me fue mal porque crié menos de lo que acostumbro, pero en parte estoy agradecido con lo que llevo, con lo que he criado, porque la verdad, amigos, es que no tengo espacio. Miren, yo crié solo por criar, o sea que para no quedarme atrás, pero realmente no pensaba criar por el espacio que está muy reducido, jaulas no tengo. Entonces ya voy a comenzar a sacar por ahí algunos pollos, voy a empezar a seleccionar para hacer un poquito más de espacio y poder ceder algunos cuantos para seguir creciendo en mi aviario, porque esto, amigos, va para largo. Entonces todavía falta la muda de la mayoría, solamente me han mudado este de aquí y el de acá, entonces aún falta mucho, ¿vale? Pero la limpieza, amigos, sí o sí, limpien, limpien y limpien, no hay más. Cuesta trabajo, pero al final de cuentas el gusto y la satisfacción de estar en este hobby se los va a premiar, ¿vale? Porque uno puede pasar aquí horas observando sus aves y cada vez le gustan más, cada vez quiere más. Es un hobby muy caro porque no es barato. La semilla ahorita está por las nubes, no es que sea todo barato. Los calcios, la vitamina, medicamentos, tan solo en medicamentos, amigos, yo cuando compro medicamentos me gasto alrededor de 1000 pesitos seguros en medicamento. Y hay veces, y gracias y afortunado soy, que no los llego a usar en la temporada. Eso es lo que debería de ser siempre, no usar medicamento en la temporada. Pero hay otros como el desparasitante que sí se usa sí o sí antes de criar. Pichones cuando se separan a los 2 meses se les pone su gotita y listo. Entonces, amigos, aprendamos a tener un aviario limpio fuera las enfermedades coccidia, salmonella, E. coli, tricomonas. Por ahí había un amigo que me comentaba de las megabacterias. Son casos muy raros, pero llegan a pasar. Entonces la limpieza también juega papel importante en todo esto. Un saludo, amigos, ya tenía tiempo que no subía videos, pero andaba ocupado en esto. Hay que ser sinceros, este es un hobby, pero también tenemos vida, entonces hay que echarle ganas. Y sin más, me despido de ustedes, que estén bien. Saludos, bye.